En nuestra vida vivimos rodeados de figuras geométricas. A cada lugar que miramos podemos encontrar una de ellas con diferente tamaño, forma y cantidad de lados. Esta cualidad hace cada una de ellas una figura específica, porque le da una característica especial y única a cada una de ellas que la diferencian entre sí. En este trabajo me voy a centrar en la descripción de una en particular, conocida por tener 3 lados, y que es muy conocida debido a que es utilizada en uno de los teoremas muy famosos, teorema de Pitágoras. Esta figura también se caracteriza por tener la medida de sus ángulos interiores exacta a 180 grados, y cuyo nombre es triángulo. Mi objetivo es dar a conocer las principales características del triángulo. El triángulo también es un polígono, y para poder entrar a la materia hay que definir lo que es la palabra polígono. Polígono es una figura plana cerrada de 3 o más lados rectos. Los polígonos tienen cada uno su nombre dependiendo de la cantidad de lados que tiene. Por ejemplo, el polígono que tiene 3 lados se llama triángulo por el prefijo tri. Su nombre también indica que el lado Su nombre también indica que el polígono tiene 3 ángulos. El prefijo poli significa muchos. En la arquitectura monumental de la tercera dinastía y cuarta de Egipto, es una prueba notable que los egipcios de esa época tenían conocimiento relativamente sofisticado de la geometría, especialmente los estudios de los triángulos, si bien ningún documento matemático del antiguo imperio ha llegado hacia nosotros. La clasificación de los triángulos sería la siguiente. Un triángulo agudo es un triángulo con 3 ángulos agudos que miden de 0 a 90 grados. No pasan de 90 grados. Y el triángulo obtuso es un triángulo que tiene un ángulo que mide entre 90 y 180 grados. Es este de acá. Este es el triángulo obtuso. Y un triángulo rectángulo que contiene un ángulo que mide 90 grados. Nota, en el triángulo rectángulo se muestra esta marca en la esquina que indica que mide 90 grados. También está la clasificación según sus lados. En este caso tenemos el triángulo isósceles, tiene 2 lados iguales, el lado A y el lado B miden lo mismo, y un lado distinto que es el lado C. De igual forma tiene 2 ángulos iguales, el ángulo A y el ángulo B miden lo mismo, y el otro es diferente, el ángulo C. También tenemos el triángulo esquilátero. Este tiene sus 3 lados iguales, A, B y C miden lo mismo, y sus 3 ángulos interiores también son iguales. El ángulo A, ángulo B y el ángulo C miden lo mismo. Por otro lado tenemos el triángulo escaleno. Este tiene sus 3 lados distintos. El lado A, el lado B y el lado C no son iguales. Y sus 3 ángulos también son distintos. El ángulo A, ángulo E y el ángulo C tienen dimensiones distintas. De igual forma podemos clasificarlos según sus ángulos. El triángulo acutángulo tiene 3 ángulos agudos, o sea, mide menos de 90 grados. Sus 3 ángulos miden menos de 90 grados. También tenemos el triángulo rectángulo. Como dijimos antes, tiene un ángulo recto de 90 grados y sus otros 2 ángulos miden menos de 90 grados, o sea que son ángulos agudos. Por otra parte tenemos el triángulo obtuso. El ángulo interior A es un ángulo obtuso que mide más de 90 grados, entre 90 a 180 grados, y sus otros ángulos son agudos, miden menos de 90 grados. Congruencia de los triángulos. En matemáticas, 2 figuras de puntos son congruentes si tienen los lados iguales y el mismo tamaño.
o también están relacionadas por el movimiento. Si existe una isometría que los relacionan, una transformación que es una combinación de translación, rotación o reflexión, por así decirlo, dos figuras son congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño. Los criterios de congruencia de triángulos son los siguientes. Unos dicen que no es necesario verificar la congruencia de los 6 pares de elementos, 3 pares de lados y 3 pares de ángulos. Bajo ciertas condiciones podemos verificar la congruencia de 3 pares de elementos. El primer criterio dice congruencia de triángulo lado, lado, lado. Estos dos triángulos son congruentes si comparten esta congruencia, lado, lado, lado. O sea, si tenemos este triángulo con este lado que sea igual al otro triángulo, son congruentes. Si estos dos triángulos comparten la misma congruencia de que este lado mide lo mismo que este lado, son congruentes. Y ahí comprobamos dos criterios de la congruencia lado, lado, más lado. También tenemos la congruencia de los triángulos lado, ángulo, lado. ¿Qué quiere decir esto? Que si entre estos dos triángulos tenemos un lado congruente, tenemos un ángulo congruente entre los dos triángulos y tenemos otro lado que es igual en ambos triángulos, esta congruencia ya se cumple. También tenemos la congruencia ángulo, lado, ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre los dos triángulos deben haber dos ángulos iguales y un lado igual. Vemos que este ángulo es el mismo que este que tenemos acá. Tenemos que este lado es congruente a este y que este ángulo es el mismo que este que está acá. ¿Qué quiere decir esto? Que este ángulo y este miden lo mismo, este ángulo y este miden lo mismo, y la congruencia entre esto en el sentido de los lados es este. Este lado es igual al otro lado del triángulo. También tenemos la siguiente congruencia entre los triángulos. Lado, lado, ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre los dos triángulos haya dos lados congruentes y un ángulo congruente. Que estos dos lados midan lo mismo que estos dos lados del otro triángulo y que el ángulo congruente tenga la misma medida que el otro. La aplicación de los triángulos. Los triángulos tienen una gran importancia en la geometría, pues todo polígono puede ser descompuesto o formado por triángulos. Esta gran importancia de los triángulos en la geometría ya se conocía desde los tiempos de las primeras civilizaciones, pues esta figura que proporciona una resistencia y estabilidad. Cuando se utilizan materiales de construcción para formar un triángulo, el diseño tiene una gran base y el pináculo de la parte superior es capaz de administrar el peso porque la energía se distribuye entre todos el triángulo. Los triángulos son polígonos más simples, ya que constan solo de 3 lados, también 3 ángulos. De ahí su nombre, triángulo. Tres, ángulo, ángulo. 3 ángulos. El estudio de los triángulos es muy amplio, también que ha generado en sí mismo una rama de la geometría y de la matemática, la trigonometría, que estudia la relación entre los lados y los ángulos de los triángulos. Aunque nosotros no nos demos cuenta, los triángulos están presentes continuamente en nuestra vida cotidiana, ya que en cualquier actividad que realicemos, sin darnos cuenta, utilizamos o vemos alguna forma de triángulo que nos pueda ayudar. Su relación con la arquitectura la vemos en los siguientes aspectos. Hay muchas estructuras que están formadas a la base de un triángulo.
adquieren una rigidez y tienen mucha aplicación. En los andamios de las construcciones se usan tirantes en forma de aspa que triangulan la construcción inicial y le da una mayor rigidez. La estructura metálica conocida más importante es la Torre Eiffel, en la que vemos la aplicación de múltiples triángulos en su estructura para dar rigidez y estabilidad a esta gran torre de 300 metros de altura. En conclusión, finalmente decimos que los triángulos son figuras muy importantes en la vida diaria y de la sociedad actual. Por esto son utilizados en muchas actividades que se realizan diariamente y en las estructuras que se crean. Además, que colaboran con la práctica del docente en su labor para formar estudiantes capaces. También nos ayudan a entender la equidad entre la cualidad que poseen entre ellos mismos y cuando éstas pueden o no ser iguales. Los triángulos, lado, ángulo, lado. ¿Qué quiere decir esto? Que si entre estos dos triángulos tenemos un lado congruente, tenemos un ángulo congruente entre los dos triángulos y tenemos otro lado que es igual en ambos triángulos, esta congruencia ya se cumple. También tenemos la congruencia ángulo, lado, ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre los dos triángulos deben haber dos ángulos iguales y un lado igual. Vemos que este ángulo es el mismo que este que tenemos acá. Tenemos que este lado es congruente a este y que este ángulo es el mismo que este que está acá. ¿Qué quiere decir esto? Que este ángulo y este miden lo mismo, este ángulo y este miden lo mismo, y la congruencia entre esto en el sentido de los lados es este. Este lado es igual al otro lado del triángulo. También tenemos la siguiente congruencia entre los triángulos. Lado, lado, ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre los dos triángulos haya dos lados congruentes y un ángulo congruente. Que estos dos lados midan lo mismo que estos dos lados del otro triángulo y que el ángulo congruente tenga la misma medida que el otro. La aplicación de los triángulos. Los triángulos tienen una gran importancia en la geometría, pues todo polígono puede ser descompuesto o formado por triángulos. Esta gran importancia de los triángulos en la geometría ya se conocía desde los tiempos de las primeras civilizaciones, pues esta figura que proporciona una resistencia y estabilidad. Cuando se utilizan materiales de construcción para formar un triángulo, el diseño tiene una gran base y el pináculo de la parte superior es capaz de administrar el peso porque la energía se distribuye entre todos el triángulo. Los triángulos son polígonos más simples, ya que constan solo de tres lados, también tres ángulos. De ahí su nombre, triángulo. Tres, ángulo, ángulo. Tres ángulos. El estudio de los triángulos es muy amplio, también que ha generado en sí mismo una rama de la geometría y de la matemática, la trigonometría, que estudia la relación entre los lados y los ángulos de los triángulos. Aunque nosotros no nos demos cuenta, los triángulos están presentes continuamente en nuestra vida cotidiana, ya que en cualquier actividad que realicemos, sin darnos cuenta, utilizamos o vemos alguna forma de triángulo que nos puede ayudar. Su relación con la arquitectura la vemos en los siguientes aspectos. Hay muchas estructuras que están formadas a la base de un triángulo, adquieren una rigidez y tienen mucha aplicación. En los andamios de las construcciones se usan tirantes en forma de aspa
que triangulan la construcción inicial y le da una mayor rigidez. La estructura metálica conocida más importante es la Torre Eiffel, en la que vemos la aplicación de múltiples triángulos en su estructura para dar rigidez y estabilidad a esta gran torre de 300 metros de altura. En conclusión, finalmente decimos que los triángulos son figuras muy importantes en la vida diaria y de la sociedad actual. Por esto son utilizados en muchas actividades que se realizan diariamente y en las estructuras que se crean. Además, que colaboran con la práctica del docente en su labor para formar estudiantes capaces. También nos ayudan a entender la equidad entre la cualidad que poseen entre ellos mismos y cuando ésta pueden o no ser iguales.